Hola niños, ¿cómo están? Les mando un saludo y un abrazo donde quiera que estén. Mi nombre es Fermín y bienvenidos sean todos al Ministerio Kids LPBS a una nueva aventura en Conociendo mi Biblia. Vamos a orar y agradecerle a Papi Dios por este tiempo que nos permite para aprender más de su palabra. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites para aprender y conocer más de tu palabra. Yo te pido, mi Señor, que tú abras el corazón de cada persona que está viendo este video, Señor, y le permitas conocerte más, amarte más, Señor, y ponerlo en práctica. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Ya tienen todos sus Biblias? Si no la tienen, vayan por ella. Los espero. ¿Están listos? Bien, vamos a hacer nuestra declaración de fe y van a repetir después de mí, diciendo: esta es mi Biblia, palabra de Dios, autoridad máxima en toda mi vida. La creo, la obedezco y en ella permanezco fiel y firme. Muy bien. Vamos a hacer un repaso de nuestra clase anterior y vimos la historia El que me sigue no andará en tinieblas. Y está en el libro de Juan, capítulo 8, de los versículos del 12 al 20. Y vimos, niños, que Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. ¿Sí? Y dijo: el que me conoce a mí, también conoce a mi Padre. Y en el versículo 19 nos dice que ellos no conocían porque no sabían de dónde había venido Él. Entonces, lo que aprendimos es que Jesús da testimonio verdadero de que Dios, el Padre Celestial, lo envió. Así es que si conocemos a Jesús, conocemos también al Padre. La clase que vamos a ver el día de hoy se llama Yo me voy y me buscarán. Y está en el libro de Juan, capítulo 8, de los versículos del 21 al 30. Y vamos a ver lo que esta historia nos dice. Les invito a que abran sus Biblias en Juan 8, 19. Y recordemos que Jesús, ¿dónde estaba Jesús? Dice que Jesús estaba en el templo. Jesús estaba en el templo. ¿Qué estaba haciendo Jesús en el templo? Pues estaba enseñando, ¿verdad? ¿Y a quiénes estaba enseñando Jesús? Versículo 21 dice: Jesús dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿A quién les estaba diciendo esto? Versículo 22 nos dice: decían entonces los judíos: Jesús estaba en el templo enseñando, ¿verdad? ¿Y quiénes estaban ahí? Bueno, sabemos que donde estaba Jesús normalmente estaban, ¿quién? Sus discípulos. Pero ¿quién estaba ahí también? ¿Quién estaban ahí? ¿Quiénes lo seguían de cerca? ¿Recuerdan? Bueno, había mucha gente que lo seguía. ¿Sí? Había mucha gente que lo seguía. Entre ellos, ¿quiénes estaban? Bueno, estaban los judíos, ¿sí? Las personas que conocían, que querían saber más de Jesús, ¿sí? Entonces, versículo 22 dice: Jesús le dijo a los judíos que morirían en vuestro pecado. Y entonces ellos se preguntaron, versículo 22, ¿acaso se matará a sí mismo? Porque dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ellos se preguntaban: ¿acaso se matará? Qué extraño, ¿verdad? Qué palabras
tan extrañas pensaban ellos, ¿no? Versículo 23 dice, y les dijo, vosotros, Jesús les dijo a ellos, vosotros sois de abajo, ¿sí? Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿De dónde? Del cielo. ¿Sí? Seguimos leyendo, versículo 23. Dice, vosotros sois de este mundo y yo no soy de este mundo. O sea, el mundo real, el mundo donde vivimos, dice que Jesús no era de este mundo. Versículo 24 nos sigue diciendo, dice, porque os dije que moriréis en vuestros pecados y no creéis y no creen que soy yo, que yo soy, entonces en vuestros pecados moriréis. Que no entiendo qué significa con esto. Ellos estaban confundidos, ellos no entendían lo que Jesús le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces versículo 25 nos dice, entonces le dijeron, los que estaban ahí, los judíos, las personas, le dijeron a Jesús, le preguntaron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo nuevamente, claramente, lo que desde el principio les he dicho. En este libro de Juan hemos visto que muchas veces Jesús les decía, en la historia anterior decía, yo soy la luz del mundo, yo soy, yo el que da testimonio de mí, el Padre el que me envió. Y otra vez les dice que desde el principio, o sea, desde la fundación del mundo, dice que Él ha sido, Él es Dios. Entonces versículo 26 nos dice, muchas cosas tengo que decir y juzgar de ustedes, de vosotros, pero el que me envió es verdadero. ¿De quién estaba hablando? De Dios. Dice, y yo le he oído de Él. Esto hablo al mundo. Lo que Dios le dice a Jesús es lo que habla. Y estaban así como, me imagino que estaban muy atentos a lo que seguía diciendo Jesús, ¿no? Pero dice el versículo 27 que ellos seguían sin entender. Dice, pero no entendieron que les hablaba de Dios, del Padre. Ellos no entendían lo que estaba hablando Jesús. Y otra vez, versículo 28, Jesús les dice a ellos, y me imagino que también les decía a los discípulos, ¿verdad? Les dijo, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y nada hago por mí mismo, sino que según el que me enseñó el Padre, así hablo. Jesús le estaba diciendo a los judíos, a los líderes religiosos, a sus discípulos, dice, cuando me hayáis levantado. Aquí Jesús estaba diciendo que cuando Él estaba anticipando su muerte, que cuando Él fuera crucificado, hasta entonces ellos podrían entender quién era Jesús. Y entonces iban a entender que lo que hablaba era de Dios, que daba testimonio de Dios. Dice, porque el que me envió conmigo no me ha dejado solo. El Padre está hablando de Dios, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Hoy en día, la palabra de Dios está viva. Y en los evangelios y en esta historia Jesús nos habla nuevamente a nosotros. Te habla a ti, niño, que conozcas su palabra, que conozcas lo que a Él le agrada, que conozcamos a Jesús. ¿Por qué? Porque Dios el Padre lo envió a Él. ¿Sí? Y entonces dice la palabra que muchos van a creer en la palabra que Jesús dio,
porque fue dada de parte del Padre. Así es que, niño, yo te invito a que como ellos, como los discípulos, seguían conociendo más de Jesús, pero ellos no entendían lo que Jesús les decía. Y sabemos que cuando Cristo murió en la cruz, ahora podemos entender lo que hizo por ti, lo que hizo por mí. Nos dio vida eterna a través de creer en Él, a través de su sacrificio. Podemos creer en sus promesas, en su palabra. Entonces, no se pierdan la siguiente historia, donde ¿qué pasó con los que no habían entendido? Porque dice que muchos creyeron y muchos se quedaron con ¿creeré o no creeré? ¿De cuál quieres ser tú? ¿De los que siguen pensando que si es verdad que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O vas a ser de los que creen, de los que confían en la palabra de Dios que está aquí? ¿De cuál quieres ser? El versículo de esta semana está en Juan 8:28. ¿Y qué dice? Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que soy yo, y que nada hago por mí mismo, sino según me enseñó el Padre, así hablo. Juan 8:28 es el versículo de la semana. Y bien, niños, no se olviden de compartir esta historia que viene en la palabra de Dios. Cuéntenla a quien ustedes quieran y enséñenles que Jesús es el Hijo de Dios y que este es el tiempo para buscarlo. Porque dice, vimos el título de la historia que dice: yo me voy y me buscarán. Así es que el día de hoy debes de buscar a Jesús. Este es lo que tienen que compartir. Este es el desafío de esta semana. Vamos a orar para agradecerle a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos enseñas que hoy tenemos que buscarte. Para aquellas personas, mi Señor, que aún no te conocen, que tú eres el Hijo de Dios, abre su corazón y permíteles creer que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, nuestro Salvador. Así es que, Señor, oro por estas personas, Señor, para que te conozcan, para que te escuchen y también puedan ser parte del reino de Dios. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra manualidad de esta semana es... Bien, niños, si les gustó este video, apóyennos dándonos un like y envíen sus comentarios aquí abajo en la descripción y permitan que otros conozcan de la palabra de Dios. Nos vemos pronto en otra historia en Conociendo mi Biblia. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Adiós.